Bien, buenas noches a todas las personas que como de costumbre nos acompañan en estos miércoles jurídicos, como siempre con nuestro live del día de hoy. Tendremos un tema sumamente interesante, pues estaremos hablando acerca de la potestad indemnizatoria de la jurisdicción penal en favor del imputado a raíz de la sentencia 103-2018 de nuestra Suprema Corte de Justicia. Es importante también establecerles que para el miércoles que viene vamos a estar tratando un tema también de sumo interés, porque estaremos hablando acerca de el análisis crítico de las incidencias en el ordenamiento jurídico de la propuesta de modificación del Código Penal. En ese sentido, me dicen que no se escucha, me escuchan. No, vamos a esperar que me confirmen. Se escucha porque veo comentarios de que no se está escuchando. A ver. ¿Alguien me confirma si se escucha? Hola. Hola. Ah, sí se escucha, ya me dicen. Bien. Entonces, como les decía, hoy vamos a estar hablando acerca de la potestad indemnizatoria de la jurisdicción penal en favor del imputado a raíz de la sentencia 103-2018 de nuestra Suprema Corte de Justicia. Y el miércoles que viene, pues, tendremos un análisis crítico sobre las incidencias en el ordenamiento jurídico de la propuesta de modificación del Código Penal. En ese sentido, y nos estará acompañando el licenciado Daniel Abad y el licenciado Amaury Oviedo. Tema sumamente interesante que no se querrán ustedes perder. Bien, entonces el día de hoy vamos a estar conversando con nuestra estrella, ¿verdad?, de litigación práctica, el licenciado Cristian Cabrera Heredia, quien es licenciado en la universidad, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con el grado de cum laude. Posee una maestría en Administración de Justicia Penal de la Escuela Nacional de la Judicatura. Es además egresado del programa de formación de aspirantes a investigador judicial y también del programa de defensores públicos en los años 2005 y 2007 respectivamente. Realizó un diplomado internacional en argumentación jurídica e interpretación constitucional impartido por la CEDAL y la Universidad Católica de Santo Domingo. En la Escuela Nacional de la Judicatura ha realizado diversos cursos, entre los que podemos destacar el Derecho Procesal Penal, Constitucional, Interpretación Constitucional, Garantías Constitucionales, el Juicio Penal, Ciencias Forenses, entre otros. Se desempeñó como investigador judicial, como investigador judicial, también como defensor público, y durante un buen tiempo fungió como coordinador distrital y departamental de la Oficina Nacional de la Defensa Pública. Actualmente es abogado privado en la firma Díaz Trueba y Abogados. En ese sentido, ya después de haber establecido cuáles cualidades, ¿verdad?, de sobre o distinguido ponente de la noche de hoy, pues vamos a ver si podemos con... Estoy un poco ronca, disculpa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Adaltira. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto y te veo bien. Ya llegó la luz. Sí, sí, sí. Qué bueno. Cristian, pues ya le he explicado a todas las personas que nos participan y ya también pasé a las cualidades de cada una de las personas. Entonces, en ese sentido, si gustas empezar, no sé, con un análisis del caso que vamos a ver o como tú cómo gustas Ok. Bueno, primero, muchas gracias, Adaltiri, por esta oportunidad que me brinda en tu espacio tan seguido por la comunidad jurídica, sobre todo por ese grupo de seguidores que te siguen, valga la redundancia, que son muy acuciosos, ¿no?, por los temas de derecho y sobre todo temas de novedad, como el que nos convoca en esta noche. También darle las gracias a las personas que se han conectado. De hecho, considero de que este esfuerzo que están haciendo será de mucha utilidad porque el tema que vamos a tocar es un tema trascendental que quizás se conecta un poco, ¿no?, con ese famoso caso que conocemos respecto de
esa persona que lamentablemente duró 12 años privado de su libertad en la cárcel pública de La Victoria sin que existiera en su contra un proceso judicial. La sentencia que vamos a analizar esta noche conecta, digamos, de manera indirecta, ¿no?, con ese caso. Lo que nos convoca el día de hoy, como ya tú has anunciado en tu página, justamente es el análisis de una sentencia dictada por las salas reunidas de la Suprema Corte de Justicia en el año 2018, que a mi modo de ver, aun cuando es una sentencia muy interesante y trascendental y que puede servir, más bien puede ser de mucha utilidad para tratar de frenar un poquito un problema fundamental en la justicia penal que lo constituye el uso indiscriminado de la prisión preventiva. Sin embargo, a casi 3 años de esa sentencia, los criterios que allí se desarrollan todavía no son tomados en cuenta por los litigantes, ¿no? Y me parece que, tomando en cuenta el peso que tienen las decisiones de la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación, sobre todo los criterios jurisprudenciales que desarrolla, el carácter vinculante que tienen, aun cuando esta parte quizá para algunos juristas no es tan cierto, entiendo que traza pautas importantes que vamos a ver esta noche y vamos a ver lo más importante, de qué manera estas pautas que traza esa sentencia pueden servir de utilidad, como dije anteriormente, para frenar un poquito el uso indiscriminado de la prisión preventiva. La sentencia de referencia es la sentencia 103 del año 2018, dictada por la Sala Reunida de la Suprema Corte de Justicia. En primer orden, el esquema que vamos a trabajar esta noche es, vamos a hacer una breve historia del caso, ¿no?, de los hechos que originaron esta sentencia. Vamos también a ver un poquito el recorrido procesal que tuvo este caso, que inició en el año 2013, sin embargo, la sentencia de cierre se da en el año 2018. Vamos a ver también los diferentes temas que tratan esta sentencia y, lo más importante, cómo resuelve el problema jurídico que se presentó en la vía recursiva y las reglas que traza esta sentencia, que están vinculados, por un lado, con el derecho que tienen todas las personas en República Dominicana que en el marco de un proceso penal padecen prisión preventiva, a ser indemnizados conforme a las reglas trazadas en primer orden por la Constitución de la República Dominicana en el artículo 148 y por el Código Procesal Penal, específicamente a partir del artículo 155 y siguiente. Vamos a ver también las condiciones que crea la Suprema Corte de Justicia en esta sentencia, que deben de ser seguidas para que esta condena pudiera darse. Y también, lo más importante, cómo llega a la conclusión la Suprema Corte de Justicia de que la jurisdicción penal tiene potestad para imponer este tipo de condena en contra del Ministerio Público. Lo cual, digamos, genera hoy en día un pequeño debate, ya que los grandes propulsores del derecho administrativo de República Dominicana suscriben la tesis de que la jurisdicción penal no es competente para, digamos, generar este tipo de condena. Pero vamos a ver de qué manera la Sala Reunida de la Suprema Corte de Justicia arriba a esta conclusión. Y en un último término, vamos a hacer un análisis de lo que yo denomino las luces y sombras que tiene esta sentencia, pero que veo que tiene más luces que sombras, pero vamos a ver, digamos, cuáles son los posibles errores que, en mi humilde opinión, yo entiendo que pudiera tener la sentencia, que pudieran ser corregidos en caso de que un proceso de esta naturaleza vuelva a ser conocido por la Sala Reunida de la Suprema Corte de Justicia. Bien, los hechos de este caso se originan, como dije anteriormente, en el año 2013 en el Distrito Judicial de Villa Altagracia. Y se trata de un proceso, en este caso, un proceso penal seguido en contra de un joven llamado Gregory Eduardo Gil Benítez, al cual se le conoce, el cual es arrestado y se le solicita medida de coerción en el juzgado de atención permanente del Distrito Judicial de Villa Altagracia por la supuesta comisión en calidad de autor de robo agravado. En este caso, robo cometido en la vía pública con uso de arma en contra de una persona. Resulta que al momento de conocerse la vista de medida de coerción, la presunta víctima de este caso no comparece a la audiencia, ¿no? Pero no obstante, y sobre todo sobre la base de pruebas documentales, el juez de atención permanente impuso como medida de coerción la prisión preventiva. Posteriormente, el Ministerio Público presenta acusación y se conoce la audiencia preliminar el 5 de noviembre del año 2013. A esta audiencia preliminar tampoco comparece la presunta víctima, pero el juez de instrucción entendió que con las pruebas aportadas por el Ministerio Público en ese momento se generaba la posibilidad de una condena en un posible juicio de fondo y por lo tanto
apertura a juicio y también mantiene la prisión preventiva en contra de Gregory. El caso llega al tribunal de juicio, en este caso el tribunal colegiado del Distrito Judicial de Villa Altagracia, el cual conoce del referido proceso en el año 2014. Luego de varias audiencias, luego de haberse ordenado la conducencia en contra del único testigo, que en este caso era la presunta víctima, la víctima es conducida al juicio y al momento de ser interrogada por el Ministerio Público, luego de varias preguntas, el Ministerio Público le pregunta si la persona que supuestamente le robó se encontraba en la sala de audiencia y el joven establece que no. E inclusive, a pregunta del Ministerio Público, y quizá un poco sugestiva, pero en vista de la información que haya vertido, le pregunta que si la persona que está al lado del abogado es la persona que le robó y él dice que no, que a ese joven él nunca lo había visto y de hecho que la persona que le había robado era una persona de tez morena y esta era una persona un poquito clara. En virtud de eso, el abogado de la defensa le hace alguna pregunta, le dice que si en algún momento durante la investigación él fue entrevistado por la policía o por el Ministerio Público y él dice que no, y que por lo tanto nunca pudo poner en conocimiento al Ministerio Público o a la policía de la persona que le había robado. Y además inclusive dice que por eso cuando él puso la denuncia, la puso en contra de personas desconocidas, porque él no conocía a las personas que le habían robado. Ante esta situación, el Ministerio Público procede a solicitar al tribunal que va a retirar la acusación. Y en vista de eso, retira la acusación y solicita sentencia absolutoria en favor del imputado. Sin embargo, el abogado de la defensa, ante este planteamiento, solicita sentencia absolutoria, pero por una causal distinta. En este caso, la solicita sobre la base de que el imputado no cometió el hecho que le estaban atribuyendo. Y en atención a lo que se dispone en el artículo 257 del Código Procesal Penal, en vista de que la causa de absolución en este caso era que el imputado no había cometido los hechos y que la privación de libertad que había padecido era el resultado de negligencia por parte del Ministerio Público, porque durante la investigación, con haber realizado, por ejemplo, un simple reconocimiento de personas o haber entrevistado a la presunta víctima, eso por sí solo hubiese evitado que esa persona durara 9 meses privado de su libertad. Y en esas atenciones solicitamos que, en este caso, el Ministerio Público fuera condenado a pagar una indemnización ascendente a la suma de un día de salario base de un juez de primera instancia por cada día que esa persona había estado privado de su libertad. El Ministerio Público se opone a este pedimento estableciendo básicamente dos fundamentos. En primer lugar, establecía que la jurisdicción penal era incompetente para imponer este tipo de condena en contra del Ministerio Público, ya que esto era facultad de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y en segundo lugar, también decía que ese pedimento, por primera vez en la etapa de juicio, laceraba su derecho a la defensa, ya que constituía una sorpresa procesal. En este pedimento, ¿verdad? Esta, digamos, solicitud de inadmisibilidad presentada por el Ministerio Público, la defensa establece la tesis de que primero el Código Procesal Penal consagra esa facultad y se la otorga al juez penal, porque primero el derecho de indemnización es un principio rector reconocido en el Código Procesal Penal y justamente hay regulación en el Código Procesal Penal porque el juez tiene la potestad para hacerlo. Y en segundo lugar, que el hecho de la posible indemnización en contra del Ministerio Público por privación de libertad bajo estas condiciones es un hecho predecible para el Ministerio Público. Es un hecho predecible porque se apertura la posibilidad desde el momento en que el Ministerio Público solicita prisión en contra de una persona. Y a mi modo de ver, la idea del Código Procesal Penal es que esta posibilidad que tiene el imputado se convierta en una especie de límite al uso de la prisión preventiva. Y la idea que plantea el Código es que el fiscal haga uso de la prisión preventiva en aquellos casos en los cuales tenga un alto grado de convencimiento de que al final de la investigación esa persona a la cual se le está solicitando prisión va a salir condenada. Y además, otra idea que se planteó en ese momento era que el artículo 257 del Código Procesal Penal, de las causas de absolución y de las causas de auto de no lugar, solamente elige 3 que son pasibles de generar una posible indemnización en favor del imputado. Y son 3 causales que implícitamente traen consigo una especie de negligencia por parte del órgano investigador. Y una de las que estábamos invocando en esa audiencia era una de ellas, y era el hecho de que el descargo era como consecuencia de que el imputado no había cometido los hechos. Y ese era el resultado de una negligencia grave en la investigación por parte del Ministerio Público, que
que no hizo ningún acto de investigación tendente a, digamos, a generar o descartar esa posibilidad de que el imputado no fuera autor de los hechos. En razón de eso, el tribunal colegiado acoge la tesis de la defensa y ciertamente tomó en consideración de que la causa de descargo en este caso era que el imputado no había cometido el hecho y que es una de las causales que elige el artículo 257 para generar una posible indemnización. Y sobre la alegada violación al derecho de defensa también acoge la tesis de que realmente se trata de un hecho predecible. Y además, por aplicación del artículo 25 del Código Procesal Penal, no se podía generar una sanción procesal en contra del imputado capaz de generar, digamos, de inadmitir la posibilidad de que sea favorecido con una indemnización cuando expresamente el código no establece un procedimiento a seguir y por lo tanto que genere el incumplimiento que no se favorezca esta posibilidad y que al contrario era un hecho predecible del cual el Ministerio Público tenía conocimiento y que debió saber desde el momento en que solicitó prisión preventiva en contra de esa persona. En esas atenciones se condena al Ministerio Público al pago de indemnización ascendente a la suma de un día de salario base de primera instancia por cada día que Gregory estuvo preso. Esta persona tenía 9 meses privado de su libertad. Si hacemos el cálculo en este momento, creo que la indemnización ascendía a casi 1.3 millones de pesos. El Ministerio Público recurre esa decisión ante la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal y básicamente reproduce ante la Corte las mismas ideas que había presentado ante el Tribunal Colegiado, estableciendo en primer lugar la falta de competencia del Tribunal Colegiado para imponer este tipo de indemnizaciones y en segundo lugar la alegada violación al derecho de defensa. La Corte de Apelación de San Cristóbal acoge el recurso de apelación amparado exclusivamente en el motivo relativo a la falta de competencia de la jurisdicción penal para generar condena de este tipo en favor del imputado, aduciendo de que lo correcto era que terminaba el proceso penal si el imputado entendía que su privación de libertad era contraria a las reglas fijadas por el Código Procesal Penal, lo correcto era que iniciara un proceso directo ante la jurisdicción contenciosa administrativa. La defensa no estuvo de acuerdo con esa decisión de la Corte y entonces presenta un primer recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Este recurso ante la Suprema Corte de Justicia fue decidido en el año 2014. Básicamente, el motivo que acoge la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia fue que la sentencia de la Corte de Apelación era manifiestamente infundada, porque no respondió, digamos, la respuesta que dio para aducir la legal incompetencia de la jurisdicción penal, no respondía, digamos, las reglas que establecía el Código Procesal Penal, no daba respuesta o no explicaba por qué esas disposiciones no eran aplicables a ese caso. Por lo tanto, la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia envía el proceso ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Cuando la Corte de Apelación del Distrito Nacional recibe el proceso, designa a la segunda sala de la Corte para conocer otra vez el recurso de apelación que había presentado el Ministerio Público. La segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechaza el recurso de apelación del Ministerio Público y confirma la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de Villa Altagracia, entendiendo de que los fundamentos utilizados por dicho tribunal eran correctos. Primero, porque si era competente la jurisdicción penal, y segundo, porque sí estaba presente una de las causas fijada por el artículo 257 para generar indemnización en contra del Ministerio Público por el padecimiento de una privación de libertad que pudo haber sido evitado con una mínima diligencia de investigación. El Ministerio Público evidentemente que no estuvo conforme con esta sentencia y recurre ante la Suprema Corte de Justicia, llegando el caso por segunda vez a la Suprema Corte. En esta oportunidad conoce de este segundo recurso de casación la Sala Reunida de la Suprema Corte de Justicia, la cual procede a anular la sentencia de la segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, pero lo hace sobre la base también de la sentencia manifiestamente infundada, aduciendo que la sentencia de la segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional no contenía fundamentación suficiente tendente a justificarle por qué rechazaba el recurso de apelación del Ministerio Público y remite el proceso otra vez a la Corte de Apelación del Distrito Nacional, resultando apoderada en esta oportunidad la primera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Resulta que esta sala, la primera sala de la Corte de Apelación Internacional, cuando conoce el recurso de apelación, da una decisión, digamos, que si se quiere, que genera ciertas diferencias a las decisiones anteriores. En primer orden, con relación al tema o al reclamo de que la jurisdicción penal no es competente, la primera sala de la Corte de Apelación Internacional dice que sí, que la jurisdicción penal sí tiene competencia para, en este caso, imponer indemnizaciones en contra del Ministerio Público sobre la base del contenido del artículo 257 del Código Procesal Penal. Y por lo tanto, en cuanto a este reclamo, le rechaza ese planteamiento. Sin embargo, un segundo punto que aborda esta Corte de Apelación es que, en cuanto a la violación al derecho a la defensa del Ministerio Público, sostiene esta Corte que lleva razón, en este caso el Ministerio Público, sobre la base de que el planteamiento o el reclamo de indemnización se hizo por primera vez en la etapa de juicio y que por lo tanto la defensa debió de haber cumplido con el debido proceso, indicando que para el imputado hacer uso de esta prerrogativa en la vía penal tiene que presentar su demanda, como la denomina la sala de la primera Corte del Distrito, debe de ser presentada en los mismos términos que la víctima presenta su acción civil, lo cual indica que tiene que ser presentada mediante un escrito en virtud del plazo del artículo 299 y durante el desarrollo de la audiencia preliminar, es decir, durante la etapa intermedia. Que en esas consideraciones, que al haberse presentado directamente en la etapa de juicio, se agotó un procedimiento incorrecto y razones por las cuales no procedía que el tribunal acogiera esa condena. Un tercer punto que también aborda la primera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional es el hecho de que también aduce, y es un planteamiento que no realizó el Ministerio Público, pero que ellos de manera oficiosa prácticamente lo hacen, y es que dice que la defensa pública, porque ese petitorio fue extrapetita, porque de hecho no fue una discusión ni siquiera que se generó por ninguna de las partes, sino como que lo trajeron así que ni siquiera nadie sabe por qué. Exacto, no fue planteado ni en el colegiado ni en el recurso de apelación, pero tampoco fue un elemento discutido en las etapas anteriores, sobre todo si se trataba de una sentencia de envío. El fin es que la Corte del Distrito se le estaba diciendo que la defensa pública, evidentemente porque en ese momento yo era defensor público, no tenía calidad para, digamos, solicitar ese tipo de indemnización o presentar ese tipo de demanda en favor del imputado, aduciendo de que la facultad o el ejercicio del defensor público está delimitado única y exclusivamente a lo que es la asistencia en materia penal. Y ese razonamiento la Corte lo hace porque en ese momento le da categoría de víctima al imputado. Digamos, una situación un poquito extraña, pero sobre esa base entonces entiende de que ese pedimento, de ese punto de vista, también era un exceso respecto de las facultades que ejerce el defensor público. Por lo tanto, también en base a ese razonamiento, lo utiliza para anular la sentencia. En ese sentido, la sala del distrito anula la sentencia, pero, digamos, lo novedoso de esta última sentencia de la Corte es que reconoce la competencia de la jurisdicción penal. Segundo, establece un procedimiento que debe de seguirse, pero en el último punto dice que esta facultad no la puede ejercer el imputado que esté asistido por defensa pública, porque el defensor público no tiene calidad para hacer. El caso llega entonces a la Suprema Corte de Justicia por tercera ocasión. En este caso, el recurso de casación lo presenta la defensa, y básicamente la crítica que se le hace a la Corte de Apelación del Distrito Nacional es una violación al principio de legalidad procedimental, en el sentido de que quien tiene el monopolio para diseñar el procedimiento que debe de seguir una parte en el marco del conocimiento de un proceso es el legislador. Y cuando el legislador, digamos, no exige determinadas condiciones para el ejercicio de una vía procesal, el juez no puede crearla y por lo tanto, y mucho menos puede exigirla ni crear condiciones y sobre la base de esas condiciones creadas inadmitir el ejercicio de un derecho. Y además que implica esto una errónea aplicación del artículo 25 del Código Procesal Penal, porque aplica una sanción procesal utilizando analogía, pero analogía para perjudicar en este caso al sujeto procesal. Digo esto porque la Corte de Apelación, aun cuando no lo dice expresamente, establece que el procedimiento que tiene que seguir el imputado
para solicitar indemnización por privación de libertad injusta es el mismo procedimiento que tiene que utilizar la víctima para presentar una acción civil. Y por lo tanto es una analogía para perjudicar y por vía de consecuencia afecta o violenta lo que es el principio 25 del Código Procesal Penal. En ese sentido, este último recurso de casación. Pero también aquí hay un tema interesante, porque cuando la víctima en un proceso solicita indemnización, no lo hace fuera del proceso penal, sino que lo hace también en el marco del proceso penal. Entonces, como que una discurso que realmente como particularmente no le encuentra sentido jurídico, porque si a la víctima tú le estás permitiendo solicitar indemnización en el proceso penal, tú no puedes derivar entonces que para hacerlo, máximo cuando está contemplado en la norma, debe de regir de otra manera. Porque si bien es cierto que el 57 no establece un protocolo a seguir, no menos cierto es que está dentro de nuestra normativa procesal penal, por lo tanto se supone que debe de ser en ese proceso y en ese etapa que se pueda solicitar su realización. Así es, pero digamos hasta cierto punto lo que intenta la Corte es como suplir, ¿no?, lo que ellos consideraron como una especie de vacío normativo, aun cuando no lo dicen expresamente. Entonces utilizando un procedimiento que ellos consideraban análogo, ¿no?, y que podía servir para llenar ese vacío que según ellos al parecer hay en la norma. Estos temas entonces son los que se presentan en el recurso de casación, el cual he decidido en esta oportunidad también por las salas reunidas. En este caso se convocan jueces diferentes a los que participaron en la casación anterior. En esta sentencia, la 103/2018, la Suprema Corte de Justicia reproduce íntegramente los fundamentos que utilizó la primera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, validando, en primer orden, reconoce la competencia de la jurisdicción penal para poner este tipo de indemnizaciones. En segundo lugar, establece que el procedimiento que debe de seguir, en este caso, el imputado, que considere que su privación de libertad, digamos, se ajusta o se adecua a los términos establecidos por el artículo 257, entonces debe de presentar esta acción conjuntamente, en este caso en la audiencia preliminar, presentando un escrito, siguiendo la misma regla prevista para la acción civil. Y en tercer orden, valida también el criterio de la primera sala de la Corte del Distrito Nacional, estableciendo que el defensor público no tiene potestad para hacer este tipo de solicitudes, sino que el imputado tiene que hacerlo o la puede hacer exclusivamente asistido por un abogado privado. Bien. Entonces, estas son las reglas, digamos, que quedan vigentes a partir de esa sentencia del año 2018. Ahora bien, digo que esta sentencia tiene luces y sombras porque hay que reconocer, en primer orden, un avance dentro desde el punto de vista del tema de la competencia que les reconoce esta sentencia a la jurisdicción penal para colocar este tipo de indemnización. La sentencia, digamos que no da mucha justificación, pero creo que el primer componente de esto es el reconocimiento expreso que se deriva del contenido del artículo 20 del Código Procesal Penal, que como principio rector reconoce el derecho que tiene el imputado, y así y expresamente lo dice, a ser indemnizado conforme a este código. Y la expresión conforme a este código, es decir, al Código Procesal Penal, es un claro reconocimiento de que la forma en que se puede accesar a esta indemnización es siguiendo las reglas o digamos o las pautas establecidas por el Código Procesal Penal. Además, esto es un claro reconocimiento también a que esta facultad constituye una regla o más bien una garantía integrante del bloque de constitucionalidad porque está concebido como un derecho expresamente en el artículo 10 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que reconoce como un derecho de toda persona de ser indemnizada si ha padecido privación de libertad como consecuencia de un error judicial. Que digamos eran errores que habían cometido principalmente la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, cuando en ese primer momento revocó la sentencia del colegiado de Villa Altagracia. Pero además hay un claro reconocimiento, repito, de que esto sí es una figura del Código Procesal Penal. Y esto entonces también abre un campo muy interesante, y es que este reconocimiento, esta posibilidad indemnizatoria,
repito, reconocido directamente en el artículo 10 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, reconocido también como un principio rector en el artículo 20, y encuentra desarrollo quizás más ampliado a partir del artículo 255 del Código Procesal Penal. ¿Qué resulta? Que el Código Procesal Penal hace una distinción y establece, digamos, si se quiere, dos circunstancias que pueden dar lugar a que una persona sea indemnizada. La primera circunstancia es cuando una persona padece prisión preventiva o cumple una condena como consecuencia de un error judicial. Lo único es que esta potestad es exclusiva de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia y que solamente aplica cuando el error judicial se determina en el marco del conocimiento de una revisión penal. Bien, y esta facultad, repito, no hay dudas de que es exclusiva de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia y no me parece que los administrativistas la discutan porque claramente, ¿verdad?, hay un desarrollo claro y puntual respecto a esta potestad que tiene la Suprema Corte de Justicia de, en los casos de que admita una revisión penal y que la causa sea de que el imputado no cometió el hecho que le atribuyeron o que el hecho no existió, entonces debe, si la persona ha padecido prisión preventiva, debe entonces imponer la indemnización en los términos que establece el referido código. Un segundo punto es que respecto a esta causa indemnizatoria, el Código Procesal Penal cuantifica el monto de los daños, pero ojo, solamente cuantifica el daño material. Y el legislador dominicano consideró como daño material en este tipo de casos que un día en prisión, materialmente hablando, ¿verdad?, equivale o debe ser reparado sobre la base del salario base de un juez de primera instancia. Por lo tanto, cada día que la persona haya padecido prisión, en este caso de libertad, como consecuencia de un error judicial, debe ser indemnizado como cuantificado a razón de un día de salario base de un juez de primera instancia. Ahora bien, insisto que esto constituye el daño material. El daño moral, digamos, se cuantifica de otra manera, es decir, que el hecho de que el tribunal retenga el daño material en los términos del código no lo exime de que también coloque el daño moral. Bien, y el daño moral en los términos establecidos ya jurisprudencialmente. Y ahí que, evidentemente, que el monto no solamente sería el daño fijado materialmente, sino también a eso se deben sumarse los daños morales, es decir, la consecuencia derivada o los daños emocionales que el tiempo de privación de libertad, digamos, haya padecido esa persona como consecuencia de ese error judicial. Ahora bien, el segundo ámbito, digamos, indemnizatorio que contempla el Código Procesal Penal está regulado en los artículos 257 y 258, que este es exclusivamente respecto de personas que han padecido prisión preventiva y son desvinculados del proceso penal bajo tres modalidades. Como consecuencia de que luego de conocido el proceso se determine que el hecho no existió, cuando se determine que el hecho existió pero no constituye una infracción penal, o cuando se determine que el hecho existió pero que no fue cometido por el imputado. Esas son las tres causales que elige el artículo 257 del Código Procesal Penal para generar una indemnización en favor de la persona que, desvinculado del proceso penal en virtud de una de estas causales, haya padecido prisión preventiva. De ahí que cuando analizamos el artículo 304 del Código Procesal Penal y el artículo 337 del Código Procesal Penal, podemos ver que estas tres causales constituyen causas de un auto de mal lugar o causa de una sentencia absolutoria. Y me parece que en esos casos, de una combinación del artículo 257 combinado con el artículo 304, me parece que hay un mandato imperativo para el juez de que si da un auto de mal lugar por una de esas causales o una sentencia absolutoria, debe, en consecuencia de ello, generar, en este caso, la reparación por la prisión preventiva que haya padecido esta persona. ¿Por qué es esto? Bueno, en primer orden, la elección de estas tres causales, como dije en la parte previa, van conectadas con una especie de posibles errores implícitos o negligencia implícita por parte del fiscal que ha llevado a cabo el proceso. En primer orden, cuando se emite un auto de no lugar sobre la base de que el hecho no constituye un tipo penal, es sobre la base de que se supone que lo que mínimo se le debe exigir a un fiscal es que sepa
adecuar los hechos que está investigando en la norma penal. Hacer ese ejercicio de adecuación de los hechos que son objeto de un proceso en el tipo penal que él considere. Entonces, cuando se da un auto de no lugar sobre esta base, el legislador, desde mi óptica, ha considerado de que ha ocurrido una negligencia grave por parte del Ministerio Público. Y esa negligencia, entonces, la vemos como una negligencia implícita porque se supone que un fiscal no debe incurrir en ese tipo de error. Igual ocurre cuando se da un auto de no lugar o una sentencia absolutoria como consecuencia de que el hecho no existió. Porque también se supone que un fiscal, cuando pide una prisión preventiva, lo mínimo que debe de tener, ¿verdad?, es elementos que le permitan acreditar la existencia del hecho. Igual, cuando un fiscal presenta una acusación, es sobre la base de que tiene elementos que mínimamente acreditan la ocurrencia del hecho. De ahí que, si se determina en una audiencia preliminar que el hecho realmente no existió, el legislador, desde mi óptica, también considera que en este caso hay una negligencia implícita y por lo tanto debe ser reparado el imputado que ha padecido prisión preventiva en un caso que termina bajo esta modalidad. Y también aplica en este caso la misma tesis cuando el auto de no lugar o la sentencia absolutoria se emite como consecuencia de que el imputado no fue la persona que cometió el hecho. Porque evidentemente que parte de las obligaciones del Ministerio Público durante la fase preparatoria y sobre todo cuando solicita prisión preventiva es tener cierto grado de certitud de que la persona que está siendo investigada y que la persona a la cual se le presentó una acusación con cierto grado es la persona que ha cometido el hecho. Nótese que de las posibles causales que dan lugar a una indemnización se excluyen otras causales de auto de no lugar, como sería, por ejemplo, en el caso de la sentencia absolutoria, cuando se emite porque la prueba no es suficiente. En este caso, el legislador entiende de que estaríamos en un escenario donde hay cierto margen de error que sería aceptable, ¿verdad? Ya que en ese tipo de sentencia absolutoria es posible que, digamos, los méritos que existieron en la fase previa eran suficientes para generar una apertura a juicio, pero no suficientes para generar una sentencia absolutoria. Por lo que quizá esta no sería una causa que dé lugar a un error capaz de generar una indemnización. En ese sentido, cuando vaya a hablar, por favor, ponte en mute, que parece que estamos teniendo un problema y cuando yo hablo, no, como que no se te escucha bien. Mira, justamente anoche yo estaba discutiendo esa última parte sobre la insuficiencia probatoria con Daniel y con Amaury. Y básicamente yo refería que desde mi punto de vista, el hecho de que tú como tribunal estableces que hubo una insuficiencia probatoria, por vía de consecuencia también debería de ser una causal para que se pueda interpretar este caso. Porque al final de cuentas, cuando hablamos de una insuficiencia probatoria, significa que el tribunal no tiene una certeza para determinar si ese hecho existió o si ese hecho fue cometido por el imputado. Entonces, desde un punto de vista, la consecuencia lógica de una insuficiencia probatoria siempre va a ser una de las causales que contempla el 257 como medio indemnizatorio. Yo lo veo como un juego. Al menos que tenga diga, bueno, se dicta sentencia absolutoria por insuficiencia de pruebas para tener ese escape y que en base a esa insuficiencia probatoria no se dé indemnización. Y traigo a colación, por ejemplo, un proceso que yo conocí cuando era defensora pública, donde duramos aproximadamente 12 audiencias, se presentaron como 20 testigos y al final de cuentas no se pudo establecer la culpabilidad de los imputados porque ni siquiera el cuerpo apareció. Y la teoría del Ministerio Público era supuestamente que ellos habían escondido el cuerpo en una loma de Barahona, pero no apareció el cuerpo, los testigos eran todos experienciales y no pudieron tener esa suficiencia requerida por la norma. Yo solicité la indemnización en ese proceso. Y el escape del tribunal era que como una insuficiencia probatoria no procedía la indemnización. Entonces yo le hacía la pregunta al tribunal, un recurso de oposición, que cómo era posible que estemos hablando de una insuficiencia probatoria cuando este proceso duró 12 audiencias reproduciendo pruebas y se presentaron todos y cada uno de los testigos del Ministerio Público. No sé qué tú opinas con relación a esa parte. Bien, esa última parte que tú planteas, digamos que
pudiera generar cierto choque con lo que es la norma del artículo 257, porque, como te dije anteriormente, el legislador solamente eligió 3 causales. Ahora bien, esto invita al litigante, en la audiencia preliminar o en la etapa de juicio, a etiquetar la causal del auto de no lugar o la causa en este caso, de la sentencia absolutoria, a los fines de posteriormente o consecuentemente poder solicitar la indemnización que prevé el artículo 257, porque tiene que estar conectada con una de estas causales, porque al parecer son las que el legislador identificó que las mismas traen implícita, pero de manera implícita, ¿no?, una especie de negligencia grave por parte del Ministerio Público. Por eso el trabajo en esas etapas procesales es justificar mi teoría de caso en una de esas causales, ¿verdad? Presentar argumentaciones tendentes a justificar de que la causa no es que no se probó la acusación, sino que lo que se determinó a partir de la producción probatoria es que el imputado no fue la persona que cometió el hecho. O lo que se determinó fue que el hecho no existió, o lo que se determinó fue que el hecho existió, pero no constituye una infracción de naturaleza penal. Creo que más o menos esa es la orientación que prevé el artículo 257 del Código Procesal Penal. Otro tema importante que también organiza el Código Procesal Penal es sobre quién debe de recaer la indemnización. En primer orden, a nivel personal, y esto como consecuencia de lo que es la responsabilidad patrimonial a la que quedan sometidos todos los servidores públicos, la responsabilidad recae sobre el fiscal que llevó a cabo la investigación y por lo tanto dio curso al proceso penal. Pero solidariamente también responde la institución. Y esto es un tema muy importante, sobre todo a los fines de poder posteriormente poder reclamar, ¿no? Y poder, digamos, cobrar adecuadamente esta indemnización. Repito, recae la responsabilidad en sentido patrimonial sobre el servidor público, en este caso el Ministerio Público, que llevó a cabo la investigación e impulsó el proceso, y solidariamente también responde la institución. Pero también la norma permite que la responsabilidad recaiga sobre la persona que de manera dolosa impulsó el proceso penal. Y esto es un punto muy importante, porque aquí entonces recaería sobre una persona que presentó una querella a sabiendas de que el hecho que estaba imputándole a otra persona realmente no existió o que no fue cometida por también a la persona que presentó una denuncia falsa y que es lo que motoriza que el Ministerio Público lleve a cabo la investigación. E inclusive con la posibilidad de que el Estado presente demanda en repetición en contra de esa persona. Y me parece también que este hecho es importante porque esto puede desincentivar de alguna manera la presentación de querellas y denuncias falsas que, digamos, son muy comunes en República Dominicana. Otro punto importante es sobre la posibilidad de que este tipo de demanda o de proceso, en este caso la solicitud de indemnización, sea conocida directamente ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Y me parece que en este caso el código, en nuestro ordenamiento jurídico se permite esta posibilidad. Y por eso yo veo que el derecho que tiene el imputado a ser indemnizado, al igual que la víctima también tiene derecho a ser indemnizada como consecuencia del hecho penal, el imputado tiene, digamos, la opción de las dos vías. Lo puede hacer concomitantemente al proceso penal o lo puede hacer directamente ante la jurisdicción contenciosa administrativa, pero en este caso tendría que culminar primero el proceso penal. Y luego de culminar el proceso penal, entonces, poder presentar su demanda directamente ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero me parece que la causal para poder impulsar la demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa tendría que ir también de la mano con las causas de absolución o de auto de no lugar que ha identificado el artículo 257 del Código Procesal Penal. Bien, ahora bien, la posibilidad de que se ejerza ante la jurisdicción contenciosa administrativa también aplica en los casos en que el error haya sido cometido por la Administración de Justicia. Porque dentro del proceso penal no me parece que pudiera ser impulsado en contra de los miembros del Poder Judicial. Porque los errores, o más bien las causales que están identificadas, aluden a que son, digamos, situaciones generadas por el Ministerio Público. Por eso, si el error, digamos, lo ha cometido, en este caso, un miembro del Poder Judicial, entonces la demanda se tiene que presentar directamente ante la jurisdicción administrativa. Sobre esta situación hay un caso muy famoso, y creo que es la única condena que hay de manera directa
en contra del Ministerio Público y del Poder Judicial, y fue justamente un caso que inició en la provincia de Samaná. Y les cuento los hechos rápidamente. Se trató de un caso de una persona sometida, me parece que por un tipo penal económico, que era competencia de un tribunal unipersonal. Evidentemente la persona estaba libre, la persona comparece libre a su proceso, resulta condenado por estafa y el tribunal le varía la medida de coerción y lo deja preso. Esa persona, un ciudadano francés, recurre ante la Corte de Apelación y recurre no solamente el aspecto penal, sino también el tema de la privación de libertad de la cual fue objeto. La Corte de San Francisco de Macorís, cuando conoce la apelación, determina en primer lugar que respecto de la condena no había mérito para generar una condena en contra de esa persona y decide directamente el caso y dicta sentencia absolutoria en favor de esa persona. Pero además se pronuncia respecto de la prisión preventiva y la Corte de San Francisco dijo que la jueza que le varió la medida de coerción incurrió en un acto arbitrario. ¿Por qué? Porque dijo la Corte que esa jueza no estaba apoderada en ese momento para el tema de la variación de la medida de coerción, que su apoderamiento se hizo dentro del marco de lo que dispone el artículo 338, que su ámbito de actuación era simplemente establecer si esa persona era responsable penalmente o no. Por lo tanto, cuando ella varió la medida de coerción, cometió un acto arbitrario porque dio una decisión al margen de lo que establece la ley. Y por vía de consecuencia, sobre la base de ese acto arbitrario, establecía la posibilidad de responsabilidad. El caso concluye en el ámbito penal y luego de que culmina y se confirma la sentencia absolutoria, sobre la base de ese razonamiento que hace la Corte, justamente los abogados van a la jurisdicción contenciosa administrativa y someten al Poder Judicial y al Ministerio Público. Y en este caso, me parece que fue la segunda sala de ese momento de la jurisdicción contenciosa administrativa, retuvo en este caso responsabilidad administrativa en contra del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia, estableciendo de que primero hubo un acto arbitrario por parte del Ministerio Público que solicitó, en este caso, la prisión preventiva en contra de esa persona, y además del Poder Judicial, porque la jueza acogió el pedimento e impuso prisión a sabiendas de que no estaba facultada para eso en ese momento. En vista de eso, la indemnización que puso fue el pago de 1 millón de pesos, dividiendo solidariamente 500.000 pesos al Poder Judicial y 500.000 pesos al Ministerio Público. En este caso, el Poder Judicial recurre la sentencia ante la Sala Tercera de la Suprema Corte de Justicia, la cual revoca la decisión, pero lo hizo sobre la base de que estableció que la jurisdicción contenciosa administrativa no pudo, la falta que retuvo, no pudo atribuírsela a un miembro específico del Poder Judicial, sino que condenó en abstracto al Poder Judicial, al Consejo del Poder Judicial, sin haber condenado o haber retenido falta directa sobre un miembro, en este caso del Poder Judicial. Por lo que la responsabilidad de estos órganos es solidaria. Y por lo tanto, primero hay que demostrar o identificar qué miembro de la institución cometió el acto contrario a derecho, condenarle evidentemente la responsabilidad solidaria del Poder Judicial. Y sobre la base de este razonamiento, en este caso, se suprimió la condena respecto del Poder Judicial, pero me parece que respecto al Ministerio Público, porque en la sentencia vi que no recurrió, esa sentencia quedaría confirmada. Pero, como vemos, este fue un proceso, digamos que la causa indemnizatoria o el proceso se llevó directamente ante la jurisdicción administrativa, pero luego de haber concluido el proceso penal. Entonces, dicho esto, pasamos a hacer algunas críticas a la sentencia de la Suprema. En primer orden, sobre la idea de la Sala Unida de la Suprema Corte de Justicia de que los defensores públicos no pueden promover este tipo de demanda, me parece que es un argumento que lacera lo que es el derecho a la igualdad. Porque esa limitación a los defensores públicos coloca a todos los usuarios de defensa pública, que usualmente son las personas que pudieran ser, digamos, objeto de privaciones en los términos del artículo 257, no tengan derecho a poder acceder a esta garantía reconocida por la Convención Americana de los Derechos Humanos durante el proceso penal. Porque para poder acceder, la lógica que plantea la Suprema Corte de Justicia sería
que en el aspecto penal el ciudadano esté representado por un defensor público y en el aspecto indemnizatorio esté representado por un abogado privado. Situación que a todas luces es ilógica y no sería posible. Porque si una persona no tiene recursos para pagar una defensa en materia penal, es lógico asumir que tampoco va a tener recursos para pagar una asistencia para ejercer la demanda indemnizatoria. Pero además, también es representa una interpretación aislada de lo que es la ley de defensa pública, porque varias de las normas que ellos citan establecen que la defensa pública asiste y tiene facultad para representarlo en todos los aspectos vinculados al proceso penal, independientemente de la etapa procesal de que se trate. Y si ellos están reconociendo de que la indemnización en favor del imputado es una herramienta que se ejerce dentro del proceso penal, es lógico que si le compete al imputado que la defensa la asuma como consecuencia de la representación que hace en virtud de lo que establece el artículo 176 de la Constitución. Por lo que entiendo de que es un razonamiento que puede ser corregido posteriormente por la Suprema Corte de Justicia, porque esta parte afecta o, digamos de manera clara, lo que es el acceso a la justicia desde la óptica del derecho que tiene toda persona en un proceso penal en virtud del artículo 10 de la Convención Americana de los Derechos Humanos a ser indemnizado como consecuencia de padecer privación de libertad contraria a derecho. En cuanto al segundo aspecto de que se requiere que para que el imputado haga uso de esta potestad, de que siga las reglas previstas por los artículos 50 y 118 del Código Procesal Penal, es decir, presentar su demanda conjuntamente con el escrito de defensa durante la fase intermedia, me parece, primero, que es una exigencia que desborda lo que son los ámbitos competenciales del Poder Judicial, porque están creando un procedimiento y poniendo condiciones que el legislador no ha previsto. Segundo, el hecho de que el legislador no prevea un procedimiento no significa de que haya ocurrido un vacío normativo. Al contrario, esto puede ser sobre la base de que, como dije anteriormente, al parecer es una consecuencia lógica del artículo 257 de que cada vez que se desvincula a una persona sobre la base de una de estas causales, se genere, en este caso, la indemnización. Y el segundo orden, de que también se supone que esto es una consecuencia previsible que debe de saber todo fiscal al momento de solicitar prisión preventiva en contra de una persona. Pero lo más importante, creo que la idea del Código Procesal Penal es que esta posibilidad que prevé el artículo 257 se convierta en la herramienta más efectiva en contra del uso indiscriminado de la prisión preventiva. Me parece que la lógica del legislador es advertir a los fiscales de que hagan uso de la prisión preventiva cuando estén plenamente convencidos de que la persona que está siendo investigada es autora del hecho que se le está atribuyendo, que los hechos que están investigando realmente ocurrieron y que los hechos que están investigando realmente constituyen una infracción de naturaleza penal, que son criterios a tomar en consideración justamente cuando se está discutiendo sobre la solicitud de imposición de medida de coerción. Por lo tanto, entiendo que esa sobreprotección que esta sentencia da a los fiscales desnaturaliza el objetivo del artículo 257, que, como dije, me parece que su objetivo principal es justamente promover que la prisión preventiva no se utilice de manera desproporcionada y que solamente se utilice en los casos que ameriten y sobre la base del pleno conocimiento del Ministerio Público de que esa prisión preventiva más adelante se va a convertir en una sentencia. Entonces, este tipo de sentencia, repito, desincentiva esta finalidad de esta herramienta y por lo tanto provoca que hoy en día en República Dominicana el Ministerio Público lamentablemente siga utilizando la prisión preventiva como punta de lanza de su política criminal, promoviendo a través de ella lo que es el populismo penal y convirtiéndola en una herramienta para lograr ante la sociedad, digamos, adeptos, ¿no? Y que presuma o considere de que el Ministerio Público está haciendo un trabajo adecuado desde el punto de vista del uso de la política criminal, provocando las situaciones que vemos hoy en día, que es el gran hacinamiento en todas las cárceles de nuestro país. Por lo que entiendo que también es un punto que, digamos, en otro caso de esta naturaleza, pudiera ser reorientado por parte de la Sala de la Suprema Corte de Justicia
a los fines de que pueda cumplirse con la finalidad del citado artículo 257 del Código Procesal Penal. A grandes rasgos, ¿no? Estos son, digamos, los contenidos de la sentencia y, digamos, las luces y las sombras que la misma presenta. Y entiendo que, independientemente de los defectos que tiene, aún así puede ser una herramienta eficaz respecto al uso indiscriminado de la prisión preventiva, porque existen muchos casos que pueden dar lugar a que esta indemnización se aplique, y cuando se presenten los dos primeros casos, creo que todos los fiscales van a recibir un llamado de atención y van a ser cuidadosos al momento de hacer uso de la prisión preventiva como medida de coerción. Quedo a tus órdenes, Valkyrie, y también a los demás participantes. Sí, realmente antes de pasar a las partes de preguntas, porque me acuerdo si no lo tengo, la conversación, yo entiendo que en nuestros países estamos en una condición de derecho penal. Y digo esto porque, por razón de la sentencia de esta manera que tú mencionabas, donde la Corte aplica adecuadamente el derecho que impone sanciones tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público. Y después entonces tenemos la medida que se escucha de Portugal. Ahora se escucha mejor. Lisa, pon tu micrófono en mute, por favor, para ver si se puede escucharme. Porque escucha. Ajá. Entonces, bueno, eso, que cuando realmente aquí el tema yo entiendo es que debe de empezar a existir un régimen de consecuencias tanto para el Ministerio Público como para el Poder Judicial, porque realmente tenemos muchos casos. Ahora está en boga del señor que duró 12 años privado de libertad, pero en sentido general nosotros como defensores públicos sabemos que, que esto pasa y que esa es la realidad que pasa, y al final de cuentas nadie hace nada, y lamentablemente el que tiene que asumir la carga el tiempo que se justificada por ningún tipo de indemnización, pues que entonces en ese sentido nos preguntan por aquí si tú tienes conocimiento de que existe algún otro fundamento para demandar al Estado en caso de prisión preventiva, que no sea solamente el Código y la Constitución. Ok. No te escuché bien, Valkyrie. ¿Me escuchas a mí ahora? Sí, yo te escucho. ¿Ahora se escucha mejor? Ok. Ok. Tenemos una primero, preguntarnos si esa sentencia fue recurrida ante el Tribunal Constitucional. La sentencia de la Suprema. ¿No me escuchas? Silencio, no te escucho nada. Pon tu micrófono en mute. Ok. La primera pregunta es que si la sentencia fue recurrida ante el Tribunal Constitucional. Ok. Bien, ¿me escuchan ahora? Ok, la sentencia no fue recurrida ante el Tribunal Constitucional sobre la base de que en ese momento yo salí, perdí contacto con el imputado, y además ya parece que no tenía interés en que el proceso siguiera. Pero además, sobre la base del temor de que recurrir ante el Tribunal Constitucional pudiéramos perder ese efecto, ¿no?, de reconocimiento de la jurisdicción penal, digamos, con competencia para fiar este tipo de indemnización, ya que lamentablemente quizá el Tribunal Constitucional es un poquito conservador sobre esta parte, y pudiéramos entonces conseguir una sentencia que terminara de afectar lo que es el acceso a la justicia, sobre todo que quitar el reconocimiento de esta facultad a la jurisdicción penal. Sobre la base de esa óptica no se recurrió, y además de que lo relativo a los puntos negativos, específicamente lo que tiene que ver con el tema de la defensa pública, entiendo de que presentada la demanda por un defensor público, pudiera solicitar una reorientación sobre la base de que en esa sentencia no se tomó en cuenta la afectación que este punto puede tener respecto del derecho a la igualdad y el derecho al acceso a la justicia. Ya que, como dije anteriormente, para un imputado asistido por defensa pública, la única forma de acceder a este tipo de indemnización es si la acción es promovida por su defensor público, porque no es posible la convergencia de un defensor público y un defensor privado. Bien, Cristian, me parece que tú tienes un abanico encendido, que se está escuchando mal.
¿No tienes un abanico encendido? Ahora, te escucho. Pero te pregunto si tienes un abanico encendido. Te escucho ahora. Ok. Pregunta que cuál es la probabilidad, contando con el sistema de justicia de República Dominicana, de que realmente una persona que haya sido procesada o esté en prisión reciba la indemnización. Ok, esa pregunta es muy interesante. El Tribunal Constitucional ha desarrollado líneas jurisprudenciales que permiten poder, digamos, cobrarle al Estado. Por eso, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, como dije anteriormente, el artículo 257 y 258 reconocen que la responsabilidad recae en primer orden directamente sobre el funcionario, que en este caso sería el Ministerio Público que impulsó el proceso penal. Y solidariamente entonces tendría que responder el órgano. Bien, respecto al servidor público, me parece que no hay mayores inconvenientes para cobrarle, porque ella aplicaría las reglas civiles. Ahora, respecto del Estado, hay un procedimiento que ha sido reconocido expresamente por el Tribunal Constitucional y es la consignación de la demanda indemnizatoria en este caso, en el presupuesto del año siguiente de la institución que debe pagarlo. E inclusive el TC ha abierto la posibilidad de que se pueda presentar amparo de cumplimiento cuando la institución no incluya esa deuda en su presupuesto. Y en este caso, si directamente no lo hace la institución, entonces tendríamos la herramienta de presentar un amparo de cumplimiento para que se incluya. Por lo tanto, en ese sentido entiendo que tenemos herramientas adecuadas que pueden permitir que en caso de que se imponga la indemnización, la misma pueda ser cobrada válidamente. Primero, en contra del funcionario, a través de las reglas civiles, y en contra de la institución pública, inscribiendo la consignación fijada en la sentencia como deuda pública del presupuesto del año siguiente de la institución. Yo entiendo que en ese caso la mayor traba realmente sería que los juzgadores otorguen la indemnización. Tenemos una pregunta por acá de nuestro querido Daniel que quiere saber si tú tienes algún conocimiento sobre otra fuente que establezca este tipo de indemnización o doctrina jurisprudencia adicional a lo que establece el Código Procesal Penal, si existen otros fundamentos. Sí, el proceso que hice referencia de la jurisdicción contencioso administrativa está fundamentado en primer lugar en el artículo 148 de la Constitución, pero además la ley que regula la relación de los servidores públicos con los particulares también reconoce como un derecho que tenemos los administrados de ser reparados como en aquellos casos en los cuales la administración o un servidor público realice acciones contrarias a derechos que afectan nuestros intereses. En ese sentido, la base para la indemnización, en el caso de las personas privadas de libertad, como consecuencia de las causales del artículo 257, digamos, tienen una doble condición. Primero, las condiciones del artículo 257 del Código Procesal Penal, que aplican para perseguir directamente la indemnización dentro del proceso penal, y en el caso de que se haga de manera directa, entonces, son aplicables las reglas establecidas por la ley que regula la relación de los servidores públicos con los particulares. Perfecto. Daniel está entendido. O sea, tú sabes que de 10 preguntas, 9 son de Daniel, ¿verdad? Él ahora pregunta sobre que si en base al derecho a la buena administración pública que tienen los ciudadanos, no podría demandarse por prisión injusta a pesar de que no se den las causales del 257. Que si la policía no tendría responsabilidad en el ilícito. Bien, en este último caso, si hace referencia a una privación de libertad generada por la policía, bien, recordemos que en República Dominicana constituye una infracción penal el delito, en este caso de privación ilegal o en este caso detención ilegal. Es un tipo penal reconocido por el Código Penal de la República Dominicana, por lo tanto, cuando se dan esos casos fuera del tren judicial, la persona que provoca la libertad comete un delito. Por lo tanto, se genera su responsabilidad penal y consecuentemente su responsabilidad civil. Lo que regula el 257 son privaciones de libertad que se dan dentro del marco del conocimiento de un proceso penal.
otro punto de la pregunta es sobre la base de que se genere una privación de libertad como consecuencia del anormal funcionamiento de la administración de justicia. Pero esta causa me parece que queda recogida sobre las causas del error judicial que prevé el artículo 255 del Código Procesal Penal. Digamos que ahí queda integrada, digamos, un error judicial que no haya sido detectado adecuadamente dentro del marco del conocimiento del proceso penal seguido en contra de una persona. Porque, digamos, fuera de esos casos, vemos el caso que presenté de la jurisdicción de Samaná. En este caso, una privación de libertad fue como consecuencia de una decisión arbitraria por parte de una jueza, digamos, ordenando una privación de libertad fuera de los supuestos que establece la ley. Entonces, no, fuera de estos dos casos, no vería yo otra situación que dentro de un proceso penal pudiera generar una privación de libertad en contra de una persona que pudiera ser atacada directamente ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Bien, si no tenemos más preguntas, entonces vamos a dejar el espacio para que concluyas. No sin antes recordarles a todos, ¿verdad? Que tenemos el miércoles que viene nosotros, hablando sobre el crítico de las en el ordenamiento de la propuesta de la nueva modificación que se va a hacer en el Código Penal. Entonces, Cristian, parece que Daniel ya tiene preguntas, por lo que entonces dejamos el espacio para que concluyas. Bueno, muchas gracias a Valkyrie. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron durante esta hora, ¿no? Espero que las ideas que hemos compartido el día de hoy sean de mucho provecho y sobre todo que puedan leer la sentencia, analizarla bien y a los litigantes que puedan tratar de hacer uso de ella, por lo menos para tratar de intimidar, ¿no? Y de que los fiscales hagan conciencia de que, digamos, el compromiso que asumen cada vez que solicitan prisión preventiva en contra de una persona. En el caso de los jueces, primero que reconozcan de que son posibilidades que les reconoce el Código Procesal Penal, facultad que ha sido validada por la Suprema Corte de Justicia, y que el interés principal de esta herramienta, y tengo que insistir con esto, es crear conciencia de que, digamos, lo nocivo que puede ser la prisión preventiva, y que esta disposición no es más que una reiteración del legislador dominicano de que la prisión preventiva debe ser usada de manera racionalizada y de manera excepcional, y que cuando se hace un uso desmedido de esta, entonces puede generar responsabilidad patrimonial directamente en contra del servidor público y concomitantemente también en contra de la institución. Por lo tanto, es una herramienta que está ahí, que tenemos que utilizarla y que tiene un fin, y creo que ese fin, de una manera u otra, va en beneficio de todos los miembros de la colectividad, porque todo dominicano, de una manera u otra, en algún momento pudiera ser pasible de ser afectado por este tipo de medidas. Por lo tanto, les invito a que abracen su sentencia, la utilicen y que le saquen el mayor provecho. Así que un gran abrazo y a litigación práctica, gracias por esta convocatoria y soy de ustedes. Tú sabes que no íbamos a ir, y en la caja de preguntas ahora veo una pregunta estrella de Estelar, que era sobre la opinión que se merece justamente el tema de el señor, se me olvidó el nombre, el albañil que tuvo los 12 años, privado su libertad. ¿Qué tú entiendes en ese caso? ¿Cuáles serían las posibilidades y cuál es tu opinión con relación a este tema? Ok. Lo primero es que es un caso que se sustrae de lo que hemos hablado el día de hoy, porque es una privación de libertad, por lo menos los hechos que conozco del caso, que no se suscita en el marco de un proceso penal. Según la prensa, ¿verdad? Esta persona ingresa a un centro de privación de libertad sin que existiera en su contra un proceso judicial. Por lo tanto, su proceso nunca fue presentado ante un tribunal, por lo que ingresa, digamos, de una manera inadecuada a un centro de privación de libertad. Por eso yo entiendo que en primer orden ahí tenemos una infracción de naturaleza penal, que es el tipo penal de encierro ilegal. Bien, que en este caso serían los sujetos activos del delito, la persona que, digamos, que generó las condiciones para que él ingresara
y el representante, en este caso de la Victoria, que le recibió. Porque sabemos, como regla general, que para recibir un interno en un centro de privación de libertad, las autoridades deben de, por lo menos, recibir la decisión judicial que ordena el ingreso de esta persona en un centro de privación de libertad. Por lo tanto, frente a esta persona, lamentablemente ha ocurrido un delito que sería el tipo penal de encierro ilegal, lo cual genera responsabilidad penal para las personas que, digamos, generaron esa trama para ingresarlo a ese centro de privación de libertad, y al mismo tiempo también genera la responsabilidad, en este caso patrimonial, ¿no?, de la institución, en este caso Dirección General de Prisiones, porque se trata de una acción cometida por uno de sus miembros. Entonces, creo que básicamente lo ideal, un estado ideal sería que se generara o se iniciara un proceso penal en contra de las personas que prepararon esa trama para ingresar a esa persona a la cárcel pública de la Victoria, y consecuente de este proceso penal, evidentemente que el Estado también tiene que indemnizar por el tiempo que esta persona, digamos, duró en ese centro de privación de libertad. Ahora, esto no quita de que esta persona o que el proceso penal inicie directamente un proceso administrativo en contra de la Dirección General de Prisiones y el Estado Dominicano por ese tiempo que duró en un centro de privación de libertad, digamos, afectando, ¿no?, su derecho a la libertad, su proyecto de vida, ¿no?, porque en 12 años en una cárcel representa un daño no solamente a lo que es la libertad ambulatoria, representa un daño a su proyecto de vida, porque todos los planes de 12 años se ven frenados y tiene efecto no solamente durante ese tiempo, sino también al futuro. Y entiendo, en algunos estados donde la justicia administrativa está bastante, digamos, regularizada, ¿no?, y los ciudadanos están empoderados, este tipo de casos la administración ni siquiera lo discute, sino que directamente, digamos, llega a un acuerdo con la persona afectada, porque sabe que los tribunales, la indemnización que pondrían serían bastante elevadas. Sobre todo, muestra de ello, por ejemplo, en Estados Unidos, que aparte de los daños materiales y morales, también aplican, digamos, otro tipo de daños, que son los daños punitivos, que permite, ¿verdad?, que la indemnización constituye un ejemplo para la institución para evitar que este tipo de situaciones se repitan. Por lo tanto, creo que en este caso, creo que es un buen caso para que se generen, digamos, consecuencias que tengan impacto al futuro y que las autoridades penitenciarias, digamos, desarrollen correctivos adecuados para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. Y creo que también hay otras instituciones que también deben de hacer un llamado de reflexión, porque, bueno, es inaudito que una persona haya estado 12 años en un centro de privación de libertad sin que ninguna de las autoridades se dieran cuenta. Así que es un caso muy penoso. Y nada, esperemos que pueda recibir una sanción ejemplarizadora por parte del sistema de justicia, pero para eso es necesario que sea llevado al sistema de justicia dicho caso. Y espero que así sea. En ese caso, entonces sería difícil, primero porque no se sabe a ciencia cierta quién fue la persona que lo pagó, ni quién fue el alcalde que lo recibió, ni quién fue supuestamente el ingeniero que mandó a meterlo preso. Entonces, como que para poder determinar esas responsabilidades y poder entonces llevar el proceso al sistema de justicia, hay como todo una cortina de humo que impide que esto pase. Sabe que esto nunca se termina hasta que termine, entonces tenemos otra pregunta. Que si entiendes que se puede demandar el daño y perjuicio a las personas que se le otorga una garantía económica y por no pagarla se envíen a la Comisaría Nacional de la Victoria. Ok, a ver si entendí la pregunta. Si se puede indemnizar a una persona que le impone una garantía económica y por no pagarla es ingresada a un centro de privación de libertad. Bien, los jueces se cuidan cuando imponen una garantía económica y suelen poner, en este caso, que el no pago de esa garantía implique, ¿verdad?, su ingreso a un centro de privación de libertad. Digamos, es una especie de correctivo a alguna laguna que pudiera existir en el Código Procesal Penal, pero es una consecuencia lógica que cuando a una persona se le impone una garantía económica, el sistema está diciendo de que la libertad de esa persona depende del pago de esa garantía y que el no pago de la misma trae como consecuencia su ingreso a un centro de privación de libertad. Y de hecho, una de las correcciones que hace el Código Procesal Penal
en la modificación que le hace la ley de 15 es considerar, ¿verdad?, el tema de las garantías económicas de imposible cumplimiento en cuanto al cómputo, establecer de que respecto a esta persona, si se le impone una garantía económica y no la puede pagar, el plazo de la investigación es de los 3 meses, justamente por eso. Es una especie de reconocimiento de que esto constituiría también una prisión preventiva, independientemente de que la etiqueta sea una garantía económica. Así que en ese caso, ¿verdad? Evidentemente que el hecho de que ingrese por no pagar una garantía económica no entiendo que no entrañaría responsabilidad contra el Estado, sino que hay un incumplimiento por parte de la persona a la cual se le puso en libertad condicionado al pago de una garantía económica. Excelente. Pues ya, Cristian, ahora sí, porque si nos llevamos, te tienen secuestrado aquí la noche entera. Muchísimas gracias, Cristian, por siempre estar dispuesto y presto a compartir tus enormes conocimientos con nosotros. Siempre es un privilegio tenerte aquí y nada, te esperamos en una próxima sesión de siempre. Muchas gracias a ti, Valkyrie. Feliz noche para ti y los demás, las personas que nos acompañan esta noche. Ay, nos vemos el próximo miércoles. Bye bye.